Bien, continúa la formalización de la exministra Ángela Vivanco. En la audiencia se ha imputado contra ella delitos de cohecho y lavado de activos. ¿Cuáles son las penas que arriesga la ex magistrada? Estamos con Hugo Muñoz, abogado y académico de la Universidad Central, para hablar al respecto. ¿Cómo está, Hugo? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buen día, Gonzalo. ¿Cómo le va? Hugo, ¿cuál es el panorama que enfrenta la ex magistrada de la Corte Suprema respecto a estos dos delitos que al menos se le están imputando, el cohecho y el lavado de activos? Son dos circunstancias penales distintas, pero que tienen una íntima relación, como bien refiere la nota. Bien, lo más preocupante es que, a juicio del Ministerio Público, estaba comenzando a abrirse esta famosa madeja de lo que se denominó la muñeca bielorrusa. Las sanciones que arriesga la ex magistrado son fuertes, son penas gravosas. En el caso del cohecho, también conocido como soborno, o lo que la gente dice que es la coima, podríamos estar en presencia de una pena que va desde los 541 días hasta los 5 años. Y además, si se probara, si se acreditara el otro delito que se está formalizando por el momento, que es el lavado de activos, ese es mucho más fuerte. La sanción tiene castigo de años, de 5 hasta 15 años. Entonces, habrá que analizar durante la investigación y luego en el juicio oral si se acreditan una o ambas conductas, y luego el tribunal en su momento tendrá que hacer el clásico juego de las atenuantes y de las agravantes y eventualmente las eximentes, y ahí en ese cóctel de circunstancias de la responsabilidad penal, el tribunal determina, habiendo culpabilidad, cuál es la sanción. Claro, ¿cuáles son las atenuantes que podrían acá elevarse por parte de la defensa de Ángela Vivanco? Irreprochable conducta anterior. Y además Sí. de esa, ¿qué otra atenuante podría tener ella? Estaríamos elucubrando técnicamente, porque esa Claro. fase del juicio no ha comenzado todavía, sí, Ujú. pero usted tiene razón. Evidentemente, la ex magistrado señora Vivanco tiene una irreprochable conducta anterior. Me imagino que ella y su defensa plantearían que hay una colaboración eficaz, ¿sí?, para los efectos de permitir que avance la investigación, y por lo tanto ahí podría tener una segunda causal. Y podría haber una tercera, el intentar enmendar el daño con celo, el daño causado con celo, y ahí está el tema de eventualmente lo que sucede en estos tipos de delitos, así que el imputado, comillas, devuelve los dineros mal habidos. En fin, esa es una forma clásica de preconstituir una tercera circunstancia que aminora o disminuye la responsabilidad penal. Son cuestiones teóricas, por cierto. Y agravantes, en el mismo sentido, si uno de estos delitos o los dos son reiterados, podría ser un agravante. ¿Y qué otra más? Bueno, por desgracia, a ver, hagamos una distinción. Ujú. En el cohecho, la condición de la señora Vivanco como magistrada de la República es un elemento del tipo, no podría ser una circunstancia agravante, pero sí podría serlo respecto al lavado de activos, en su condición de que, al ser una servidora pública, el estándar que la sociedad le exige a esta persona es superior al de un ciudadano común, y por lo tanto ahí eventualmente podría haber una agravante. Pero respecto de la primera figura penal, que es el cohecho, es una de las características del tipo es que ella sea funcionaria pública. ¿Bien? Podría haber, como usted bien señala, Gonzalo, veo que usted también ha estudiado antes, por cierto, hay un tema ahí de eventualmente una reiteración, que podría ser una circunstancia que podría agravar la responsabilidad, no solo de ella, sino que de todos los que están siendo copartícipes de esta investigación. ¿El Código Penal establece alguna diferencia para una persona que tiene este alto nivel de responsabilidad de la República o es el mismo tratamiento que para cualquier persona? En términos del Mire, castigo, ¿no? sí, por cierto. Mire, los magistrados de la República tienen un estándar de cumplimiento de probidad más alto que el de todas las personas comunes y corrientes. En la Escuela de Derecho siempre hablamos que la responsabilidad de los jueces es no solamente civil y penal como cualquier persona, y el ejemplo está en que hoy día la señora Vivanco está siendo formalizada como cualquier persona luego que el sistema le quitó el fuero y la querella capítulo avanzó. ¿Bien? Claro.
pero sin perjuicio de ello también tienen otros tipos de responsabilidades, que en el caso de la señora Vivanco ya se le hizo efectiva una. Ella tenía una responsabilidad disciplinaria por la obligación de cumplir fielmente ciertas normas y ciertas conductas. Y como la Corte Suprema estimó en su momento que no las había cumplido, la removió. Hay una responsabilidad de contenido disciplinario, incluso podría ser hasta administrativa. Pero en materia de estándar de responsabilidad, el sistema general del Código Penal establece que ciertas personas están en un deber de auxilio y en un deber de prevención superior al resto de las personas, producto del cargo que desempeñan y porque además la comunidad deposita en estas personas una confianza, no sé si ciega, una confianza institucional en el sentido de que van a cumplir su cometido de una manera esperada y determinada, que es el gran análisis que está haciendo, estoy cierto, la actual presidenta de la Corte Suprema respecto de cómo intentar recuperar la confianza que se ha perdido en el Poder Judicial a propósito de esta circunstancia, porque esto es muy complejo, ¿no? Yo no recuerdo, estuve estudiando el fin de semana, si había alguna imagen parecida a la que se produce cuando toman detenidas de su casa a la ex magistrado o cuando la muestran en la sala de audiencia esposada. Es una imagen fuerte, o sea, estamos en presencia de una integrante del más alto tribunal de la República que es un símbolo, ¿sí? Aquí nadie está por sobre la ley. Estamos en esa condición. Entonces, el estándar por cierto, socialmente y administrativamente, estas personas tienen un estándar superior de cumplimiento por su cargo, por su función y por la confianza que ello significa. Por eso que esta es una circunstancia tan delicada y que debe avanzar con prontitud en aras de la transparencia y poner en alto el tema de la probidad funcionaria, que es una cuestión tan importante en nuestro país, pues en nuestro momento, en nuestro mundo, digamos. Claro, ahora, esto no está escrito en la ley, pero me imagino que el juez o la jueza que a la hora de emitir, ¿verdad?, una sentencia después de todo el periodo de investigación, pondera estos elementos, ¿no?, que a lo mejor no están escritos, pero que sí son un elemento que se debe poner sobre la mesa y que me imagino que es parte de la argumentación de un magistrado o una magistrada, que probablemente va a recoger la prioridad que ha señalado la actual presidenta de la Corte Suprema. Qué gran tema el que usted plantea, Gonzalo. Fíjese que el sistema jurisdiccional, no en Chile, en el mundo, establece que, sobre todo a propósito del proceso penal, ¿sí?, establece que el tribunal tiene una obligación de que debe resolver el conflicto en lo que se llama en doctrina, comillas, el mérito del proceso, cierre comillas. Que el mérito del proceso dice relación con las pruebas que se aportaron en el juicio oral, las circunstancias que se afirmaron en la acusación y que luego fueron objeto de acreditación en el procedimiento. Por eso que se habla que la labor de la defensa solamente se tiene que remitir a establecer la duda razonable, porque en función de la presunción constitucional de inocencia, presunción internacional de inocencia, no es necesario que la defensa pruebe la inocencia, sino que es el que acusa en nuestro país, el Ministerio Público, quien debe probar que hay responsabilidad, por lo tanto, probar la culpabilidad. Dicho esto, el tribunal, cuando delibera, ponderando y analizando las pruebas aportadas, que las presenció personalmente el tribunal, tiene que llegar a una convicción. Y la convicción es, explicándolo con palabras sencillas, si el tribunal fue convencido o no fue convencido de lo que el Ministerio Público intentó demostrar a través de la acusación que formuló por escrito y las pruebas que aportó al proceso. Con un estándar alto, más allá de toda duda razonable. Y ahí está lo que usted planteaba, que es un tema interesantísimo, y es que el juez tiene el límite del límite, el juez tiene el límite del mérito del proceso, y por lo tanto, en teoría, el juez llega a la audiencia y tiene que apartarse, tiene que sacarse de su cabeza y de su ropaje y de su mente todas las cuestiones anexas, todas las cuestiones perimetrales, todas las cuestiones que no dicen relación con lo estrictamente jurídico del proceso. La pregunta es, ¿un magistrado de la República de nuestro país o en un país imaginario
tienen esa posibilidad de abstracción o también al momento de tomar una decisión, el elemento comunicacional, el elemento informativo adicional, la presión social, la presión de los medios, la presión de los intervinientes del proceso, todas las presiones que puede sufrir un tribunal también pueden ser parte de un elemento que determine o a lo menos aporte en el sentido de tal o cual decisión. Y siempre se habla, siempre, de que a veces, y esto no es una crítica, estoy narrando hechos objetivos, ¿sí? A veces se hace un juicio público antes del juicio o del estatus jurisdiccional propiamente tal. Y una persona condenada en un juicio con mucha publicidad, siempre su defensa va a decir que él había sido condenado previamente por la prensa. Insisto, no es una crítica, estoy narrando un hecho objetivo respecto de procesos judiciales como este, que tienen una carga de participación de la sociedad a través de la información de la prensa, porque además esto es noticia, y además nos preocupa a todos como comunidad. Estamos en presencia de un procedimiento penal donde al parecer, se habría comprado el resultado de determinadas resoluciones judiciales. Y lo hicieron a través, ni más ni menos que a través de una de los integrantes del más alto tribunal. Es un tema muy complejo, pero la pregunta que usted plantea es de suyo interesante. Sí, a ver, Hugo, hay otro elemento que me llama la atención porque estamos en esa instancia, ¿no? Las medidas cautelares. La configuración, no configuración, los delitos que se le imputan pueden hacer que represente un peligro para la sociedad y que acoja, ¿verdad?, el magistrado o la magistrada una prisión preventiva, que es la cautelar más gravosa, porque uno imagina que un peligro para la sociedad es un asesino o este tipo de delitos también representan un peligro. Podrían representar un peligro para la sociedad. Hay un axioma jurídico muy sencillo, el común de la comunidad lo entiende. Donde existe la misma razón, debiera existir la misma solución. Entonces, si las otras personas que están siendo co-investigadas, co-imputadas en la misma investigación tienen esa medida cautelar, uno podría pensar que es razonable que para esta persona que aún no se determinan sus cautelares, podría aplicarse el mismo razonamiento, ¿sí? Ahora, es evidente, me resulta evidente que el tribunal va a ponderar estas circunstancias y todo dependerá de los antecedentes que se le aporten al tribunal para los efectos de esa determinación. Pero da la impresión de que la figura de mantener en prisión preventiva como medida cautelar es una de las alternativas que podría operar, pensando fundamentalmente en que la prisión preventiva no solo se decreta cuando hay peligro para la comunidad, peligro para la sociedad, ni peligro para las víctimas, sino que también cuando hay otros bienes jurídicos más instrumentales de la mano, que son, por ejemplo, el éxito de la investigación, el éxito de ciertas medidas de la investigación, o pensar también en la necesidad de la cercanía con el procedimiento. Son todos antecedentes que cuando se pase en la parte final de esta larga audiencia de formalización al tema de las cautelares, plantearía a la Fiscalía cuando pida la cautelar, y ahí, por cierto, veremos los argumentos de la defensa respecto de por qué a juicio de ellos no sería necesaria. Por supuesto que va a haber cautela, va a haber una cautelar, y probablemente ellos van a pedir, es razonable pensar que ellos van a pedir que sea arresto domiciliario total. Y ahí el tribunal resolverá. Es una decisión que tiene que hacer el tribunal en su momento. ¿Qué elementos se te consideran, por ejemplo, para que una persona no quede en prisión preventiva, a diferencia, ¿verdad?, de los otros que están involucrados en estos hechos que sí están en prisión preventiva? ¿Podría ser la causa de salud? ¿Podría ser edad? ¿Podría ser qué otro tipo de elementos que se puedan considerar? Esas y todas otras que la defensa de la señora Vivanco discurran y aleguen en su momento. Podrían plantear que, estoy haciendo una elucubración, ¿sí?, que no es necesaria la cautela respecto de ella porque atendido el avance de la investigación, todos los medios materiales
respecto de la cooperación que ella debió prestar y que por supuesto se va a afirmar que ella ha hecho, no hace necesario que esté en prisión preventiva. Entiendo yo, por las noticias de la prensa, que la orden de aprehensión respecto de ella también fue de la mano con la incautación de algunos elementos que ella tenía en su casa. Entonces, podría invocarse esta circunstancia. Me da la impresión que también se va a invocar como una causal para no tener la prisión preventiva su edad y su estado de salud. Entiendo que ella está en un proceso de salida de un cáncer tratado. Bueno, se invocará la humanidad también, se invocará su irreprochable conducta anterior, la condición de servidora pública durante tantos años, circunstancias todas reales, ¿sí? Y bueno, ahí está el criterio jurídico del tribunal que pondrá en la balanza los elementos que invoca la Fiscalía para pedir la más gravosa cautelar y los elementos que invoca la defensa para que ésta sea de menor entidad. Uh-huh. A ver, tenemos dos delitos, lavado activo y cohecho. ¿Las sanciones se suman en una condena? Sí, porque son dos delitos distintos. Ya, o sea, ella podría perfectamente, en el peor de los escenarios para ella, tener un castigo de hasta 20 años. Va a depender de qué es lo que logra acreditarse en la fase del juicio, Gonzalo. Si uno analiza desde la perspectiva teórica, pareciera ser que es más compleja de prueba y de acreditación y por lo tanto de culpabilidad la segunda figura, el lavado activo. De hecho, no sé si usted recuerda que en la nota que presentan sus colegas de introducción a la entrevista, uh-huh, la señora Vivanco desconoce conocimiento de las conductas que se le están imputando por ahora al señor Miqueles, ¿sí? Uh-huh. Por lo tanto, ella, eso avanza en su teoría del caso, me imagino, la defensa, desconociendo conocimiento de esa conducta. Por lo tanto, fíjese que, como lo conversamos al inicio de la entrevista, aquí podrían plantearse circunstancias que le disminuyan la responsabilidad penal a la señora Vivanco, y en función de eso podría incluso ella, al momento, si hay condenas, si es que hay condenas, y cuando se discuta luego de la condena la forma en que se cumpla, podría incluso intentar buscar la posibilidad de no cumplir efectivamente la sanción con la cárcel. Hay otros escenarios de salida en el proceso penal chileno que también están presentes, que ni siquiera han sido objeto de discusión en su momento, que podría ser un procedimiento abreviado, donde se reconoce un grado de responsabilidad a propósito de los hechos de la investigación y con cargo a eso el fiscal propone una sanción menor y una condición especial de cumplimiento. Se ha visto en los otros procesos que ustedes conocen y que hemos conocido como comunidad, en el caso Penta, en fin, hay sistemas alternativos de salida del procedimiento penal. Pero son elucubraciones que estamos haciendo por el momento. Esto está recién comenzando. Se está terminando de formalizar a la parte más visible de esta investigación y, como dijo la señora fiscal ayer, no se descarta tampoco que haya nuestras personas involucradas. Estamos empezando. Claro. ¿Por qué dura tanto una formalización como en este caso, en que hay dos cargos y vamos a tener probablemente 3 jornadas de formalización? Es una persona en este caso la que es formalizada. Varias circunstancias pueden hacer que la audiencia sea extensa en el tiempo. Además que entiendo que el magistrado ya avisó que hay un día que no va a haber audiencia, lo que hace alargar automáticamente la duración de la formalización. Mire, la formalización tiene una finalidad respecto del debido proceso muy importante, y es que el fiscal del Ministerio Público debe exponerle al imputado, en este caso a la señora Vivanco, cuáles son los hechos por los cuales se está iniciando una investigación en su contra y por lo tanto se está pidiendo la formalización. Y esa explicación de los hechos debe ser detallada, debe ser pormenorizada y precisa. Y en el caso que estamos estudiando, los hechos constitutivos de esta investigación tienen una serie de complicaciones adicionales en cuanto a la obtención de la información y en cuanto al desarrollo de los hilos conductuales que van de la mano en la conducta,
con la complicación adicional que ella es una de varios otros intervinientes y otros coimputados que participan. Entonces, uno diría, pero si es solo una persona y los otros ya están, los otros eventualmente responsables ya están imputados, ¿por qué demora tanto? Porque la complejidad de la narrativa y el respeto de la condición del debido proceso, esto es, que el imputado sepa por qué se le está investigando, debe ir al desarrollo del detalle, para que luego no se alegue que hay falta de legitimidad o no se alegue que hay infracción al debido proceso porque el imputado no sabe con claridad, precisión y exactitud cuáles son los hechos fundantes de la investigación que se está realizando, ¿sí? Por lo tanto, eso implica que la audiencia sea tan extensa, a pesar de que es solo una imputada. Como es la última de esta primera fase de investigación, esa es la explicación técnica, por qué se demora tanto, y porque además entiendo yo que en la formalización de ayer hubo un tiempo importante que se ocupó, porque la defensa intentó, invocando una cautela de garantías, tratar de quitarle validez o restarle total legitimidad a la forma de la detención y a la detención misma. Así que la discusión se está recién comenzando a producir en la tarde de ayer y hoy día. Y entiendo que, como sabemos, hay una audiencia que ya está suspendida. Por eso que la audiencia es, en términos de días, tan larga. Claro, finalmente usted lo mencionó, ¿no? La capacidad de abstraerse del ambiente reinante que puede tener un juez o una jueza a la hora de tomar una decisión tras una investigación. Y siempre está la polémica de si en Chile se han multiplicado las prisiones preventivas como un prejuicio y como una forma a veces de satisfacer esa sed de justicia. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, este es un tema casi de sociología política. Mire, yo entiendo que la persona víctima de un delito que logra identificar al culpable del delito y que este individuo que cometió el delito es llevado en presencia del tribunal, la víctima del delito entendiera que debiera irse a la prisión de inmediato. Eso es lo que piensa la gente común. La primera reflexión es que esta es una medida cautelar que no dice relación con la culpabilidad, sino que tiene otras finalidades, como usted bien expresó al comienzo, el peligro para la comunidad, en fin, el éxito de la investigación. Entonces, las finalidades que tienen las medidas cautelares son muy diversas y muy distintas, que no dicen relación con la culpabilidad, porque en función de la presunción constitucional de inocencia, la culpabilidad solo es una decisión jurisdiccional que se toma al final del proceso. Primera reflexión. La segunda es que el tribunal debe estar imbuido de un concepto muy importante, que es un requisito que es la famosa y la denominada y la trascendental imparcialidad. Y la imparcialidad del tribunal, por cierto, que a veces se arriesga, a veces se pone en peligro cuando la comunidad está ejerciendo presión directa o indirecta en contra de los jueces, o si no directamente, cuando la comunidad pide justicia. Estoy haciendo una metáfora y que por lo tanto a veces se deja entrever como que la aplicación de la más gravosa, de la más importante, de la más dura cautelar, que es la prisión preventiva, es la respuesta que hace el sistema jurisdiccional o el juez al clamor de la comunidad de hacer justicia. Yo entiendo estos argumentos, Gonzalo, yo los entiendo, pero desde la perspectiva académica, que es lo que estamos analizando nosotros, desde la perspectiva de los fundamentos del sistema jurisdiccional, son cosas que a veces no van directamente de la mano, porque la determinación de la responsabilidad penal solo va a ser la consecuencia de un debido proceso por una resolución firme y ejecutorial, no antes, no antes. Y tan cierto es esto, que si esa persona es sancionada como culpable, todos los días que estuvo en prisión preventiva o con alguna forma alternativa se abonan a la sanción. La pregunta se formula y hay que planteársela. Bueno, ¿y qué pasa si la sanción es absolutoria? ¿Y qué pasa con todo el tiempo que estuvo esa persona detenida o en prisión preventiva? Y nuestro país hace
días atrás tuvo una sentencia contundente de un tribunal oral que tramitó un juicio durante años y se ha determinado que la persona imputada y acusada no era responsable. No sé si me entiende Sí, la sí, sí. reflexión. Es una cuestión compleja. Ahora, la función jurisdiccional tiene esa complejidad, tiene esa particularidad que lo hace tan importante y por eso que los jueces tienen una labor muy importante en la sociedad democrática, porque ellos tienen que resolver respecto de si una persona es o no responsable y tiene el mérito suficiente para sufrir una sanción, un reproche social a una conducta, entendiendo que desgraciadamente esto a veces no va de la mano con la comprensión de la comunidad. La comunidad entiende y no lo hago con mal ánimo, no estoy diciendo que las personas que no tengan formación jurídica no entiendan. No, el derecho es la explicitación del sentido común por escrito, pero la complejidad del fenómeno penal sobre todo necesita y exige que se le demuestre al tribunal que hay un hecho que es constitutivo de delito y debe acreditarse esta condición. Y si no se dan los presupuestos, esa persona tiene el derecho de mantenerse en libertad o ser enjuiciado en libertad o que el tribunal reconozca su condición de inocente y por lo tanto se potencie la presunción de inocencia. Porque imagínense el caso contrario, supongamos que una persona sea condenada injustamente por falta de antecedentes, por falta de prueba, por prejuicio, sería terrible. No es una cuestión sencilla, no es una cuestión sencilla, pero ahí está la verdadera virtud y la verdadera trascendencia de la función jurisdiccional. Para eso se preparan los jueces de nuestro país y alquilar los jueces del mundo. Los tribunales toman en sus decisiones sanciones ejemplificadoras, como en este caso la necesidad de dar una señal, de un ejemplo para cambiar la imagen del Poder Judicial que ha quedado dañada con estos casos. Este es otro gran tema de justicia penal, estimado Gonzalo. La finalidad de la pena, ¿cuál es? Ejemplarizar a la comunidad para que con la amenaza de la sanción no cometa delito, aplicar la sanción más grave para dar una señal respecto del sistema entre determinadas conductas, sancionar a una persona proporcionalmente al daño que ha causado. Esta es una discusión no de ahora, es una discusión que tiene en el derecho penal ya más de 120 años y se va a seguir produciendo porque las finalidades de la pena siguen siendo cuestiones que no están pacíficas en la doctrina. Ahora, yo tengo, y esta es una opinión personal, yo creo que la comunidad tiene el derecho y a veces la obligación de defenderse y por lo tanto sancionar a aquellas personas que en desprecio de los derechos fundamentales del resto de la comunidad no cumplen con la conducta esperada y cometen delito. Y esto se aplica no solo cuando el delito es un delito de soborno respecto a un funcionario público, sino que también cuando lo comete un narcotraficante o como también lo comete un delincuente habitual o un delincuente cuello y corbata. Porque en el fondo el derecho lo que hace es modelar conductas. El derecho penal sanciona conductas determinadas previamente. Entonces, lo grave sería que se utilizara el argumento de ejemplarizar para la comunidad, aplicar una medida cautelar durante la fase de investigación o una sanción, porque hay un límite marcado por la Constitución y por los tratados internacionales que es el mérito del proceso. El juez tiene que hacer esa abstracción. Es una labor intelectual muy compleja, que la gran mayoría de las veces los jueces la realizan. Pero los jueces y las juezas son seres humanos, están impregnadas de su entorno social, cultural, en fin. Hay que tener un carácter particular. La gran mayoría de los jueces de nuestro país los tienen, ¿no? Un conocimiento de causa, son gente preparada, gente profesional, que en su gran mayoría resuelven con el mérito del proceso y se abstraen, hacen esta abstracción mental al momento de resolver. Pero claramente en casos como este, Gonzalo, donde hay tal presión mediática, donde hay tanta información dispersa,
Y ni hablemos del fenómeno de las fake news, que también está presente en esta información. Claro. Y además que uno opina en función de la información que recibe de la prensa, porque nosotros no tenemos más información que esa. Entonces, la labor de nosotros, opinadores jurídicos, es muy importante con la cautela que amerita el caso. No, de todas maneras, y siempre, como usted decía, hablando un poco en términos hipotéticos, porque es un proceso que recién se inicia respecto a Ángela Vivanco, pero me da la impresión, recordando, por ejemplo, juicios abreviados, en que hoy día la sociedad, menos que nunca, aceptaría una clase de ética, porque en aquel momento eran personas de poder adquisitivo, pero ahora es una persona que tenía todo el escudo del Poder Judicial en la más alta magistratura. Entonces, cualquier tipo de sanción de esa naturaleza tan liviana, de inmediato haría pensar que acá hay una actitud de amistad, de protección entre jueces. O sea, es bien delicada la decisión que tiene que tomar un tribunal de tomarse y acogerse la responsabilidad de Ángela Vivanco en los hechos. Nuevamente estamos lucubrando. Si hubiera juicio abreviado en el caso, que ni siquiera sabemos que esto se ha pasado por la cabeza de los intervinientes, yo tengo claro que no habría como prestación adicional una clase de ética. Claramente no sería ese el escenario, sin duda alguna. Me imagino que hemos aprendido todos, porque es un error de todos, los errores que hemos cometido. Bueno, la vida se trata de eso, de ir aprendiendo de los errores que se cometen, los propios y los de los otros, que nos puedan aportar antecedentes de mejor resolver, sin duda alguna. Pero en un escenario hipotético, nuevamente, estamos elucubrando respecto al futuro. Eventualmente, si esta fuera la situación, por cierto, que el tribunal, al momento de establecer cuáles son las obligaciones y cuáles son las prestaciones que deben otorgarse, tendrá en consideración algunas cuestiones que sirvan. Ahí podría plantearse el tema ejemplarizador, Gonzalo. Ahí podría el tribunal establecerse, plantearse o recibir algún tipo de aporte respecto de qué conducta adicional podría ser interesante para que diera una señal del sistema respecto de los demás funcionarios, de las demás personas, de la comunidad, claramente. Pero solo en ese escenario, no antes. Solo en ese escenario, no antes. Muy bien, Hugo Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias. Que tengan muy buen día. De nada, pues, a su disposición. Que tengan buen día también ustedes. Gracias.